El título está escrito aquí y hoy vamos a dar inicio a una serie. Y esta serie se llama Descubriendo mi puerta en la Nueva Jerusalén. Y hoy hablaremos de una de ellas. Una sola puerta. Vamos a hacer la introducción y estudiaremos la puerta de Rubén. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 27, hablando de esa nueva Jerusalén, hablando del cielo nuevo, de la nueva tierra, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para llegar a ese lugar hay condiciones. Muchos dicen hoy, no importa a qué iglesia yo vaya, todos adoramos al mismo Dios y vamos al mismo lugar. Pero la Biblia dice que hay condiciones y debemos cumplir esas condiciones. Así que una de ellas es que ninguna cosa inmunda va a entrar en el cielo. Y está hablando también de nosotros como personas. Apocalipsis capítulo 21, el mismo capítulo, el versículo 12, dice así: tenía, hablando de esa misma ciudad, la Nueva Jerusalén, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. La Biblia dice que esa ciudad tiene 12 puertas. Y en cada puerta hay un ángel para dar la bienvenida a los salvos. No son 12 San Pedros, como ha enseñado la tradición. No, son 12 ángeles, uno al pie de cada puerta. ¿Te has preguntado alguna vez si son 12 puertas? Son 3 hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 hacia el este, 3 al oeste. ¿Cuál es la puerta por la que tú tienes que entrar? ¿No les parece interesante descubrir eso? A veces cuando vamos a algún evento y el lugar tiene muchas puertas, nuestro ticket dice platea baja o platea alta, pero yo no sé por qué puerta entrar. Pierdo 20, 25 minutos dando vuelta al recinto, buscando la puerta, hasta que finalmente la encuentro. ¿Quieres estar así en la Nueva Jerusalén? ¿Buscando tu puerta a última hora? Es bueno que hoy podamos descubrir cuál es la puerta por la que me toca entrar, por la que voy a entrar aquel día en la Nueva Jerusalén. El libro de Apocalipsis dice que esas puertas están nombradas. Cada puerta tiene un nombre. Y esos son los nombres de los hijos de Israel. La semana pasada estudiamos el origen de esta nación, del pueblo de Israel y sus 12 tribus, así que no vamos a hablar sobre eso hoy. Ahora me pregunto, ¿por qué Dios le da un nombre a cada puerta? ¿Por qué no dejó las puertas en blanco y que entre cualquiera por cualquiera que quiera elegir? Si tiene un nombre, tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Será que Dios quiere enseñarnos algo con esto? Claro que sí. Esos 12 nombres que están escritos allí en las puertas son como un microcosmos, una representación de toda la humanidad, de todos los salvos que entrarán por aquella ciudad. Hoy estudiaremos la puerta de Rubén. Si entras por la puerta de Rubén, es porque tú tienes
algunos de esos rasgos de carácter que tuvo Rubén, el hijo de Jacob. Hoy vamos a descubrir cuáles fueron. Cada uno de esos 12 hombres representa la experiencia o el carácter de todos los santos. Cuando al final de la serie hayamos estudiado a los 12 hombres, habremos aprendido muchas lecciones valiosas y habremos descubierto cuál es mi puerta. No nos apresuremos. Hoy vamos a estudiar solo una puerta, así que esperemos escuchar todas y después hagamos la evaluación personal. El desarrollo de la historia de estos 12 hombres empieza con una familia un poco fuera de lo normal. Lo que hoy se llama en psicología una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque era una familia compuesta por un solo padre, pero eran 4 madres y 12 hijos varones. Había una mujer también. Así que imaginemos a esta familia junta, compartiendo el día a día. Una de las esposas era la mujer amada de Jacob. La otra era la indeseada, la que él no quería para él, pero su suegro se la puso allí. No es fácil eso. Y las otras 2 mujeres eran las siervas, tanto de Lea como de Raquel. Ahora, decimos 12 hijos. Y nos imaginamos una diferencia de edad grande entre el mayor y el menor. Pero no era así. El hecho de que eran hijos de 4 madres, la Biblia, de acuerdo a la cronología, nos dice que solamente había 6 años de diferencia entre el mayor, que era Rubén, y el último varón, que fue Benjamín. Solamente 6 años. Así que era un grupo homogéneo, el que compartía todos los días, con edades muy parecidas. Ahora, imaginemos, ellos están a la mesa compartiendo el desayuno, el almuerzo, la cena, todos los días. Una madre haciendo un comentario, provocando celos a la otra. Un hijo presentando la queja a su madre. La otra madre defendiendo a su hijo. Los gritos, las discusiones, los golpes de los pies debajo de la, no digo de la mesa, porque en aquel tiempo comían en el piso, en las tiendas. Se codeaban. Eran escenas de todos los días. Y Elena White dice en el Espíritu de Profecía que esto llevó a que estos muchachos crecieran y desarrollaran un carácter no agradable. Desde pequeños, ellos eran hijos rebeldes, desobedientes, con doble personalidad. Cuando estaban frente a sus padres, hablaban de una manera, actuaban de una manera, pero cuando estaban fuera de la tienda compartiendo con otra gente, ellos eran totalmente diferentes. Al punto que la Biblia dice que uno de ellos, que era uno que tenía un carácter dócil como su madre, era el hijo de Raquel, se llamaba José. Génesis 37:2 dice que José trataba de poner paz entre los hermanos y orden, y era uno de los menores. Y la Biblia dice que él informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Esto nos dice todo. No eran buenos hermanos. Su carácter no los ayudaba a vivir correctamente. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía sobre esto? Patriarcas y Profetas, las páginas 208 y 209, dice así:
El pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal. Y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, es decir, cuando eran ya adolescentes y jóvenes, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia, es decir, tener más de una mujer, se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección. Y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Este fue el medio en que se crecieron estos muchachos, los hijos de Israel. Y Dios así, a pesar de este récord que la Biblia tiene de ellos, decide escribir sus nombres allí en las puertas de la Nueva Jerusalén. Pero Dios tiene la razón, Él nunca se equivoca. Hay un porqué para todo eso. Y sobre todo, hay esperanza para nosotros hoy. Porque en estos muchachos estamos reflejados nosotros también. Algunos de los que estamos aquí tendremos conductas similares a las de Rubén, a las de Judá, a las de Neftalí. Otros quizás como Dan, porque Dan no está su nombre escrito en las puertas, pero allí estamos representados nosotros. Y si sus nombres están escritos en las puertas, es porque ellos cambiaron un día. Cuando ellos murieron, ellos se arrepintieron de su tipo de vida que llevaron. Se entregaron a Dios y murieron en obediencia a Dios. Y eso fue lo que los calificó para que sus nombres estén allí como modelo en las puertas de la ciudad de Dios. Eso quiere decir que si nosotros también hoy entregamos nuestras debilidades de carácter a Dios y le pedimos que Él nos cambie en eso que nos cuesta, en lo que estamos luchando en el día a día, Dios puede transformarte también. Él puede cambiar mi vida, puede cambiar mi carácter, hacer de mi vida una vida perfecta, con un carácter perfecto. Solo así entraremos por una de esas puertas. Primera de Corintios, el capítulo 1, 27 al 29. Otra razón por la que Dios eligió a estos hombres. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Can you read it, please, Brother Ryan? But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Con esto Dios quiso demostrar que Él puede hacer de la materia humana, que parece inservible, algo muy útil para honra y gloria suya. Y eso quiere hacer en nuestras vidas también. Quiere transformarnos, quiere purificarnos. A lo largo de estos próximos estudios veremos 12 biografías. 12 biografías. Hoy, cuando tomamos los libros de historia,
Las biografías de los grandes hombres nos relatan generalmente las cosas buenas de esos hombres, muy poco sobre sus cosas negativas. Y si se menciona alguna falta de esa persona, se trata de maquillarla un poquito para que no sea tan grave la falta. Pero en las biografías que vamos a estudiar en la Biblia no vamos a encontrar eso. Porque la Biblia presenta el carácter de cada hombre, de cada persona tal como es. Dice así el Espíritu de Profecía en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, la página 242 y 243. La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres buenos que fueron distinguidos por el favor de Dios. En realidad, sus defectos resaltaban más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el porqué de esto y ha sido el motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad de la Escritura consiste en que ella no hermosea, no maquilla las acciones de sus personajes principales, ni tampoco oculta sus pecados. Los hombres a quienes Dios favoreció, a quienes confió grandes responsabilidades, fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están entre nosotros para que nos sirvan de aliento y amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa podríamos desesperarnos por nuestros errores y fracasos. Pero, viendo cómo ellos lucharon con desalientos, cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, cómo cayeron en la tentación como nos ha ocurrido a nosotros, y cómo, sin embargo, se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios, nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia. Así como ellos, aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. Amén. Qué linda promesa. Qué hermosa esperanza. Que si ellos, aunque cayeron y se levantaron, nosotros también podemos confiar en esa promesa. David cayó ¿cuántas veces? David se levantó y Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Si tú has caído, también puedes levantarte las veces que sean necesarias. Y Dios puede considerarte con un corazón tan limpio como su propio corazón. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Vayamos a la primera puerta de la Nueva Jerusalén después de esta introducción. La puerta de Rubén. Con ese gran cartel ahí, Rubén. ¿Quiénes van a entrar por allí? Vamos a ver las características en la vida de Rubén. Génesis, el capítulo 29, el versículo 32, presenta el nacimiento de este primer hijo de Jacob. Génesis, capítulo 29 y el versículo 32. Dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Lea era la mujer despreciada de Jacob. Jacob no la amaba, porque no era la mujer por la que él había trabajado para casarse con ella. Y fue esta mujer despreciada la que le dio el primer hijo llamado Rubén. Lea sabía esto. Y Lea luchaba por conquistar el afecto, el amor de Jacob.
Y cuando tuvo este primer hijo, su exclamación fue esta. Ru, en hebreo, que quiere decir miren, ven, en hebreo quiere decir hijo. Miren a mi hijo. Ese fue un motivo de orgullo y de confianza propia de esta mujer que se sentía despreciada. Y la última parte del versículo, la razón por la que Lea expresa esto. Dice, Jehová ha mirado mi aflicción. Dios conoce cuánto he sufrido porque este hombre no me ama. Aún dice allí, por tanto me amará mi marido. Con este hijo voy a captar la atención de mi esposo. Él me va a amar. Ahora voy a ser el centro de la atención porque soy la madre de su primogénito. Así fue el medio como nació el primer hijo de Israel, Rubén. ¿Cuál fue la actitud de Jacob? Por supuesto que todo padre se siente orgulloso, contento ante el nacimiento de su primer hijo. Aquí vemos varios padres. Recuerden cuando nació su primer hijo, sea este varón o mujer, cómo latía su corazón de alegría de ver el primer fruto de esa relación de amor entre dos personas. Pero como dijimos en nuestra introducción, mientras Rubén crecía, Rubén aprendió algunas mañas y su carácter se fue contaminando. Lea no era una mujer tierna, delicada, como era Raquel. Lea era una mujer de carácter duro, una mujer ruda. Raquel era una mujer muy dulce, muy simple. Y Jacob la amaba por eso. Y quiero aquí hacer un paréntesis. Padres y madres, el carácter que nosotros poseemos lo podemos heredar a nuestros hijos también. Rubén heredó mucho del carácter de su madre. Y esto lo metió en grandes dificultades cuando él fue un joven. El carácter, esto es una lección para nosotros hoy. El carácter lo vamos formando con los pequeños detalles de cada día. Con lo que hablamos, cómo hablamos cada día, cómo nos comportamos cada día, qué escuchamos día a día, lo que vemos cada día. Es así como vamos modelando nuestro carácter, para bien o para mal. Hay dos cosas solamente. Una persona puede tener un buen carácter o un mal carácter. Pero es en medio de la crisis donde nuestro carácter se va a dejar ver si es bueno, si es fuerte o si es malo y débil. Billy Graham, un famoso evangelista norteamericano, él escribió esto: cuando perdemos la riqueza, no se pierde nada. Cuando se pierde la salud, se pierde algo. Cuando se pierde el carácter, lo perdemos todo. ¿Qué razón en este pensamiento? Cuando perdemos el carácter, lo perdemos todo. Porque la Biblia y el espíritu de profecía nos confirman que el carácter es lo único que vamos a llevar como herencia al cielo nuevo y a la tierra nueva. Cuidemos nuestro carácter, formemos un buen carácter para vivir aquí y para vivir allá en la Nueva Jerusalén. ¿Cuáles fueron los rasgos de carácter de Rubén? Vamos a mencionar algunos de ellos. Primero, el carácter de Rubén era inestable. Rubén era inestable. En Génesis, el capítulo 49, Israel, el padre de estos muchachos, los llama porque él ya está viejito, él sabe que va a morir pronto
y les va a hablar a cada And he's uno. going to speak to each of them. Y el Salmo, el Génesis 49 es un capítulo profético It's a también. prophetic chapter as well. Porque lo que Jacob va a hablar lo hace por inspiración de He Dios. does by inspiration. ¿Y por qué decimos que es una profecía? Why we say it's a prophet? Dice el versículo 1, The chapter y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que has de acontecer en los días venideros. Versiones antiguas dicen en este versículo, les declararé lo que sucederá en los días postreros. Y cuando hablamos de los días postreros, eso abarca hasta nuestros días, el tiempo del fin. Jacob está hablando algo que iba a cumplirse incluso hasta nuestros días, a través de todos los descendientes espirituales de estos hijos de Israel. El primero, él se dirige ahora a su hijo primero, a Rubén, en el versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Lo primero que menciona aquí Jacob es lo que este muchacho podía haber llegado a ser a causa de la bendición que tenía de ser el primero. Con su tono quebrado, con su voz quebrada, Jacob le dice, tú eres mi primogénito, el que me llenaste de orgullo cuando estaba en mi plena fuerza, en mi virilidad. Debías poseer dignidad. Debías ser el principal en poder entre todos tus hermanos. Los hijos primogénitos en los tiempos bíblicos tenían una gran bendición y también una gran responsabilidad. Ellos debían cumplir con las responsabilidades del padre cuando estos no estaban. Llegaban a ser los sacerdotes de la casa también cuando su padre no estaba o cuando éste moría. Es más, el primogénito cuando su padre iba a repartir la herencia antes de morir, el primogénito recibía doble porción de herencia. Jacob tenía 12 varones, la herencia tenía que partirla en 13 partes. 2 para el primero y las otras, una para cada uno. Ser primero era una gran bendición. Y Jacob le está recordando eso a su hijo, a Rubén. Pero Rubén no fue lo que su padre esperaba de él. Hubieron factores que lo llevaron a despreciar y a no vivir a la altura de ser un hijo primero en la familia. ¿Cuántos hijos primeros hay aquí en esta sala? ¿Cuántos son primerizos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. La hermana Olga también es primeriza. 6, yo soy primero en mi familia también. 6 primerizos, 6 primogénitos en esta sala. Y sabemos lo que representa cuidar a nuestros hermanos ante la necesidad, cuando están enfermos, cuando necesitan ayuda con tareas de la escuela, cuando hay un problema, hacer pacificadores. Jacob esperaba esto de Rubén, pero Rubén no cumplió esa función. Ahora él le va a hablar de sus defectos de carácter en el versículo 4. Génesis capítulo 49 y el versículo 4. Le dice Rubén, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén, impetuoso como las aguas.
like water, and stable Las like traducciones originales, me gusta la traducción en inglés que dice inestable como el agua. Ese es tu carácter, Rubén. Inestable. Ustedes saben que el agua busca siempre el camino más fácil. Él siempre corre hacia abajo. El agua siempre corre hacia abajo, nunca hacia arriba. No le gusta hacer el esfuerzo. Si el agua encuentra un obstáculo, el río, por ejemplo, va cayendo el agua y encuentra una gran piedra, el agua no se encarga de quitar la piedra, de luchar para que salga y seguir. No, el agua va por el costado, se moldea, da la forma y se va al lado y sigue. Rubén le dice así, Jacob le dice a Rubén, así es tu carácter, inestable como el agua, que no te gusta luchar. Te importa el que dicen los demás, qué dice la gente, pero no tienes cerebro para ser firme. Quizás alguien se siente identificado con este tipo de carácter, con el de Rubén, inestable como el agua. Hay varios episodios en la Biblia, voy a mencionar algunos de ellos, donde el carácter de Rubén fue probado. No pasó la prueba. Rubén demostró que era inestable como el agua, porque en estos momentos de crisis, él hizo lo que hace el agua, se va por el costado y sigue hacia adelante. No hace esfuerzo. Y vamos a seguir en el mismo libro de Génesis. Vamos a ver la primera prueba de Rubén. Esta está en el libro de Génesis, el capítulo 37, versículos 18 hasta el 22. Este capítulo menciona la historia de José. Yo creo que todos conocen la historia de José. José era hijo de la mujer amada de Jacob, de Raquel. Y tenía cierta preferencia Jacob por José. Y cuando sus hermanos vieron eso, ellos comenzaron a sentir envidia de José. Su envidia y su ira contra él creció más cuando les contó aquel sueño de los manojos que él vio en su sueño, ¿no? 12 manojos. Y el manojo de él estaba firme y que los otros 11 se postraban ante el de él. Dijeron, oh, ¿qué tú pretendes decir? ¿Que todos nosotros te debemos reverenciar, incluyendo papá y mamá? Aún su ira se hizo más grande con el segundo sueño que vio José. ¿Se acuerdan del segundo? La luna y las estrellas. Eso vio en su sueño. Y que éstas se rendían también ante él, ante su presencia. Estos hermanos se enfurecieron tanto que dijeron, no podemos convivir más aquí. Vámonos a pastar las ovejas lejos de aquí. Así que se fueron lejos. La historia dice que eran como 60 y algo de kilómetros que ellos se fueron por allá lejos. Pasó el tiempo, algunos días, y Jacob le dice a su hijo José, ve a visitar a tus hermanos y llévales comida porque allá no hay quien les prepare comida. Llévales pan, seguro les mandó queso, leche, algo especial de aquellos días. Y José caminó a buscarlos. Génesis 37, 18. José va llegando. Y sus hermanos debían estar contentos. Oh, viene José, nos trae comida de casa. Comida preparada en casa, pan preparado en casa. Pero ellos no reaccionaron así. Dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Esto nos deja ver el tipo de carácter y el espíritu que movía a estos muchachos.
sus hermanos hicieron plan para matarlo. Porque tenían celo de él, tenían envidia de él. To kill him because they were Y dijeron, dice el versículo 19, ahí viene el soñador, vamos a ver si sigue con sus sueños ahora. Vamos a matarlo. ¿Qué hizo Rubén what Reuben did ante este comentario? about this comment. Rubén debía haberse puesto firme y decir, no toquen al You are muchacho, not going to touch that no child. le van a hacer You are daño. not going to do anything against him. Él trae comida, He brings viene a alimentarnos, no podemos pagarle un mal por un bien. bad for good. No les van a hacer You are nada. not going to do anything. ¿Creen ustedes que sus hermanos le hubiesen You obedecido? believe that the brothers Claro que obeyed sí. him? Of course. El hermano mayor siempre infundía autoridad y But the respeto. authority and the brothers show respect to Pero him. ahora Rubén demuestra su carácter In this inestable. situation, he shows ¿Qué dice el unstable versículo character. 21? Now let us read 21. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén tenía buenas intenciones, Reuben had good intentions. aunque no actuó Even correctamente. though he didn't behave. Él dijo, no lo maten, But he said, "Do vamos not a do tirarlo en ese that. Let pozo. us put him in that Si él muere allí va a morir por su cuenta, pero no nos vamos a manchar las manos nosotros. Pero él en su mente tenía el plan de, cuando sus hermanos se descuidaron, venir en secreto, rescatar a José y mandarlo de vuelta a casa. Ese era su plan. That was his plan. Que era un plan bueno. It was a good plan. Ahora, Now, sus hermanos his siblings obedecen a Rubén, obeyed Reuben. porque era el hermano mayor. He was the oldest one. Obedecen. They obeyed him. No lo matan, sino que lo lanzan allí al Throw him al into pozo, the a la cisterna. place. Y Rubén se va. And Reuben left. Rubén se va, se aleja un poco Goes para away. ver en qué momento sus hermanos se descuidan y él puede ayudar a José. Not paying attention and he can save him. Así que esa fue la primera prueba. That was the first test. Vamos a la segunda Now prueba, let us go to the second test. que está a continuación, en el versículo 23 en adelante. In 23rd, Versículo 23. same chapter, but 23. 37, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, versículo 25. Se sentaron a comer pan. ¿Qué pan comieron? Which bread they ate? El pan que le trajo su hermano Bread José. that Joseph bring. Qué cínicos. What bad. Tiran al pozo a su hermano y ellos se sientan a disfrutar la And then comida they que les enjoy trajo the el food hermano. that he brought for them. Rubén está observando de lejos. Reuben is observing far away. Él está observando de lejos. Looking. Y alzando los ojos, luego de unas cuantas horas, alzando los ojos, miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Versículo 29. Ahora vuelve Rubén. Después Rubén volvió a la cisterna. Esto nos confirma que él no estaba con ellos. Ahora vuelve. Cuando ya todos no estaban, vuelve a la cisterna con el propósito de ayudar a su hermano y de sacarlo.
Y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. And then he broke his throat. Rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y a dónde iré yo? ¿Y yo a dónde iré? ¿Qué va a hacer de mí? What is going to happen to me now? Carácter inestable, como el agua. As a water. Segundo momento para Second Rubén. moment for Reuben. ¿No está su hermano? His brother is not there. Va a preguntarle a sus He hermanos. goes to ask to his Sus hermanos le dicen, lo vendimos They say, "We a los madianitas, se lo llevaron a Egipto. They took him to Egypt. Un buen hermano mayor A good brother hubiese always dicho, says, ay, pobrecito mi hermano. "Poor my brother." Pero Rubén dijo, ay de mí. He says, "Oh, what's going to happen to ¿Nos me?" damos cuenta You see cómo es el corazón del how hombre? the heart of the human Orgulloso being y is egoísta que piensa solo en uno y no en los demás. about himself only. Ay de mí, ¿qué va a hacer de What's mí? going to happen to me? Él hubiese podido organizar a sus hermanos y decir, no, lo vamos a alcanzar y lo vamos a rescatar. No vamos a dejar que se lo lleven. Pero Rubén no hizo nada para rescatar a su hermano. Así que no pasó la segunda prueba tampoco. Y así quedó demostrado una vez más su carácter inestable. Hay más pruebas, más crisis en la que el carácter de Rubén fue probado. Vamos a la siguiente. En el mismo capítulo, los versículos 31 al 35. Ahora tienen que volver a casa. ¿Con qué cara iban a llegar ante su padre? ¿Qué le iban a decir de José? Bueno, agarraron su túnica, la mancharon de sangre, la sangre de un animal, y dijeron, vamos a llevársela a nuestro padre y le vamos a decir que seguramente alguna fiera devoró a José y que solamente encontramos sus túnicas. Así nos lavamos las manos. Volvieron a casa con las túnicas y se presentaron ante el padre. ¿Cómo reaccionó el padre? Versículo 33, Génesis 37, 33. Y él la reconoció a la túnica y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Estos muchachos no se imaginaron el dolor profundo que iban a provocar en este anciano. Dijeron, no, él ya está viejito, ya está senil, no le funciona bien la mente, no lo va a tomar muy en serio. Pero no, él le dolió tanto que su luto lo dijo que iba a ser hasta que él muera. Toda su vida iba a guardar luto por José, que él lo creía muerto. ¿Qué debía haber hecho Rubén en esta situación? Tenía otra oportunidad de reivindicar ser el hijo primero allí. Él hubiese contado la verdad. Le hubiese contado a su padre lo que sucedió. A fin de cuentas, él no tuvo que ver nada en la venta de su hermano porque él no estaba. Pero no lo hizo. Y tanto Rubén como sus hermanos guardaron esa mentira por 22 años. ¿Se imaginan ustedes? 22 años de sufrimiento para ese padre, todos los días pensando y llorando a su hijo José que lo creía muerto. Y los muchachos en la mesa mientras comían veían cómo este padre se lamentaba y no les dolía el corazón. Y Rubén no era capaz de romper el silencio y decir la verdad. Rubén
inestable como el agua. unstable like water. En los tiempos de crisis, Rubén demostró su verdadero carácter, He shows his que era true character, un hombre inestable. that he was unstable. Los psicólogos dicen que una persona inestable An unstable person vive en una montaña lives in rusa a mountain, in emocional. a roller coaster. Va cambiando en sus He's emociones. changing his emotions. Es incapaz de conservar los He's not able to afectos. keep the emotions. Y aunque da la impresión de ser And feliz, even though he shows that he's vive happy, con la pesada carga is that de he has no poder so lograr heavy weight that algo he cannot permanente. overcome something Esta es la permanent. característica That is the characteristic de las personas que manifiestan un carácter of inestable, unstable como character Rubén. as Reuben. También manifiestan inconstancia para perseverar en una tarea. Perseverance to stay in Tienen baja tolerancia a sus frustraciones. about their frustration. Cuando fracasan en When algo, they fail in something, no lo toleran y de eso hacen un gran problema they make a big issue about en it vez de buscar la solución. instead of finding the solution. Además, tienen un control emocional muy débil, They no have a saben weak manejar sus emotional emociones. control. They cannot manage their emotions. Y su baja estima Their lowest los speed lleva a desconfiar de los demás. make them do not trust Estas son las anyone. características de las personas Those are the que characteristics tienen un of carácter people that inestable como el de have an Rubén. unstable character as Reuben. Primera cosa. First thing. Segunda cosa que la Biblia comprueba, que Rubén era una persona con un carácter desnaturalizado. Está escrito allí, hardness. ¿Qué quiere decir esto? What does mean? Que no tenía compasión ni siquiera de su propia familia. Even with his own family. ¿Cómo lo manifestó? How he manifests that? De acuerdo al diccionario, According to the una dictionary, persona desnaturalizada person with a heart es una persona que no muestra el cariño person that doesn't show hacia sus affection to parientes his relatives o or amigos. friends. Es una persona que ha perdido sus cualidades Has no naturales. natural qualities. Y Rubén es calificado como una persona así. He's qualified as a heart. La historia dice que años más tarde, cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, Famine in Canaan, ellos tuvieron que ir a comprar they alimento. went to ¿A dónde? buy food. A Egipto. They went to Y allá se encontraron con el jefe de los egipcios que les vendió comida, que les regaló comida, mejor dicho. Porque ese jefe era su hermano que habían vendido allá a los madianitas. Ese jefe era José. Pero ellos no lo sabían hasta mucho después. Cuando José los descubre y los ve, ellos no sabían que José entendía el idioma de ellos. Y ellos se acusaban y decían, mira todo lo que estamos pasando. Todo esto es, estamos pagando lo que le hicimos a José cuando lo vendimos aquel día. Dice que José lloraba en su interior cuando escuchaba eso. Pero José juega un poco con ellos, los prueba y dice, bueno, y usted dice que tiene un hermano menor, ¿dónde está? Oh, dice, bueno, él se quedó con papá en casa. Oh, dice, bueno, vayan, lleven comida, pero voy a dejar un hombre de rehén. Y él eligió al rehén, y el rehén fue Simeón. Y el rehén fue Simeón. La historia sagrada dice que Simeón fue el que ató a José en sus manos para tirarlo a la cisterna. Así que José supo quién elegir como rehén. Dijo, vayan y cuando traigan a su hermano menor, entonces voy a liberar a Simeón. Así que se volvieron allá a la casa de Jacob su padre. Y ahora Rubén va a demostrar su carácter desnaturalizado ahora. Porque cuando le dan la noticia a Jacob que tenían que llevarse a Benjamín, Jacob dice no. Prefiero morir, pero a Benjamín no se lo llevan. Ya perdí a un hijo querido. Ya perdí a José. No quiero perder a Benjamín. Rubén le dice, pero papá, prometo traértelo. Vamos a leerlo. Prometo traértelo. Eso está en Génesis, el capítulo 37.
Capítulo 42. Este no es el correcto. Capítulo 42, versículos 37 y 38. Génesis capítulo 42, versículos 37 y 38. Y Rubén le dice a su padre: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Qué hombre sin corazón. Dice: mira, si no te traigo de vuelta a Benjamín, mata a mis 2 hijos. ¿Qué padre hace eso? Un buen padre dice: yo me pongo como garante, yo pongo mi vida, yo pongo mi cara. Pero Rubén, su carácter no lo acompañaba. Era inestable y también desnaturalizado. ¿Y qué abuelo va a matar a sus 2 nietos que tanto quería? Ningún abuelo sería capaz de matar a sus nietos. Rubén estaba jugando con su carácter. Versículo 38. Jacob dice: no descenderá mi hijo con vosotros. Allí Jacob nuevamente es probado. Perdón, Rubén fue probado. Su padre, aunque era el primogénito, Jacob no confiaba en su hijo Rubén. La historia dice que más adelante fue Judá quien le dice: déjalo ir, yo me pongo como garante, yo te lo voy a traer de vuelta. Su carácter era diferente de Judá. Y Jacob accedió y envió a Benjamín de regreso a Egipto por el pedido de Judá. No por el pedido de Rubén, sino por el de Judá. Así que esa es otra prueba del carácter de Rubén, desnaturalizado. Hemos dicho que la Biblia presenta a los hombres tal como son. Este era el Rubén, hijo de Israel. Otro problema en su carácter. Rubén era inmoral. En su vida hay una historia de incesto. Incesto es una falta, un pecado que busca placer sexual con personas de la misma familia, de la misma sangre. Y Rubén cayó en este pecado. El incesto es un pecado que ha sido prohibido a lo largo de toda la historia. El libro de Génesis, el capítulo 35, versículos 22 y 25, está detallada la falta de Rubén. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Versículo 25. ¿Quién era Bila? Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Bila era la sierva de Raquel, la esposa de Jacob. Y Bila era la madre de 2 hermanos de Rubén, que eran Dan y Neftalí. Esta fue su falta. Y esta falta le costó muy cara, consecuencias muy caras. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Génesis 49:4. Su padre le va a mencionar cuando está hablándoles allí antes de morir. Génesis 49:4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, le dice Jacob a Rubén. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. A causa de su pecado, él iba a ser destronado de su primogenitura. No iba a ser el principal de los hermanos, iba a ser un siervo de sus hermanos. Él iba a perder la primogenitura a causa de ese pecado. Ya mencioné la bendición que representaba ser un primogénito. Pero Rubén cometió esta falta. Rubén hacía las cosas sin pensar.
así como su tío Esaú, as Esau, his uncle. que un día vendió la primogenitura por un One day plato he de sold his lentejas. birthright for lentils. Ahora Rubén, Right now, en un momento de locura y in a placer, crazy moment in vendió pleasure sus moment, derechos he espirituales, lost his spiritual su rights, bendición de ser el the primogénito. blessing of to be Y the hablando sobre esto, sobre este pecado, Pablo dice, aún y entre los paganos se ha visto algo así. Nobody did this. ¿Qué pasó ahora con la descendencia de What Rubén? happened with Reuben's descendants? Las familias que descendieron de The Rubén, family that came from the ellos sufrieron las consecuencias de su primogenitor, de su padre Rubén. No fueron los principales, fueron los siervos They were the servants del resto de los of hermanos. the other brothers. De la tribu de Rubén From Reuben's no salió ningún juez there is para Israel. Ningún profeta salió de la tribu de Rubén. Ningún rey no king salió de la tribu de from Rubén. that tribe. La Biblia menciona solo un valiente, un solo valiente, que sirvió al ejército de David. that worked in Y David's eso fue army. todo. And that's all. José Joseph recibió doble porción. La que le pertenecía a Rubén la recibió the José. one that supposed to be for Reuben, Leví recibió el sacerdocio, que le correspondía a Rubén también, por ser primogénito. he is the priest as well. Y Judá recibió el privilegio de ser el progenitor del Mesías, de Jesucristo, el Redentor del mundo. Todos esos derechos le correspondían a Rubén, el primogénito, pero los perdió por su pecado. Cuando la Biblia menciona a los rubenitas, todos tienen un carácter inestable como el de su padre Rubén. Y también cayeron en la idolatría. El libro de Primera de Crónicas, el capítulo 11:42 menciona el único valiente que hubo en esa tribu. Pero Números 16:1 menciona a unos rebeldes que murmuraron y se rebelaron contra Moisés junto a Coré. Estos fueron Datán y Abiram. ¿Han escuchado esos nombres? Coré, Datán y Abiram. Bueno, la Biblia dice en Números 16:1 que Datán y Abiram, voy a leerlo, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y, ahí vienen los dos nombres, Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Datán y Abiram, los rebeldes, eran rubenitas. Tenían también un carácter impetuoso, inestable como su padre Rubén. La historia dice que más adelante, cuando las tribus llegaron a la Canaán, a la tierra prometida, los rubenitas fueron los primeros que reclamaron su territorio. Dijeron, nosotros nos vamos a quedar aquí, esta tierra es buena para el ganado. No queremos ir a pelear allá con esa gente y sacarlos. Agarraron lo más fácil y se quedaron en ese lugar antes de cruzar el río Jordán. Eso dice la historia en el libro de Números, el capítulo 32. Como por ser los primeros allí, en esa zona, ellos podían haber sido los baluartes, los defensores de Israel, pero no lo fueron. Ellos se dejaron influenciar por el resto de las naciones cananeas y cayeron también en la idolatría y el paganismo. Los rubenitas se contagiaron de los cananeos. Y a causa de eso, la historia confirma en Primera de Crónicas 5:26 que la tribu de Rubén fue una de las primeras en ser llevada en castigo, en cautiverio para Asiria. Dios puso su mano sobre ellos a causa de su carácter, a causa de su conducta. Ok, vamos a la parte final. ¿Por qué está su nombre en la puerta de la ciudad? ¿Por qué una puerta está identificada con el nombre de Rubén? Porque si vemos hasta aquí,
La historia de Rubén y sus familias His story and his family. no es buena. Fracaso tras fracaso. Fail and fail. Pero ¿por qué está su nombre allá? Why his name is in the La picture respuesta está en la cruz del of Calvario. the answer is in the crucifixion. Porque así como ese ladrón en la cruz, a última hora, At the last minute, reconoció su he falta recognized his fault. y pidió misericordia a For Jesús, mercy to Jesus. él fue salvo por la sangre del He was Cordero. saved because the blood Y of the Jesús Lamb. le aseguró, And now God estarás conmigo en el paraíso. assures me. Rubén y su familia también, en la última instancia de la historia de sus vidas, reconocieron que su carácter, que con ese carácter ellos no podían entrar a la tierra prometida, que ellos tenían que cambiar de alguna manera y encomendaron su proyecto a Dios. Y Dios se encargó de esa transformación. ¿Cómo probamos en la Biblia la transformación de los rubenitas, de Rubén y sus familias? El libro de Jueces, el capítulo 5. Ahora vamos a encontrar a Rubén el vencedor, Rubén como victorioso. Jueces 5 relata el canto de victoria, la victoria que tuvieron los israelitas sobre las naciones cananeas. La historia dice que todas las naciones cananeas se unieron para pelear y aplastar a los israelitas. Y ellos tenían una mujer como líder. Esta mujer era Débora, era la capitán de los israelitas, la juez de Israel. Y en Jueces del capítulo 5, después que Israel gana la victoria, hay un canto que se llama el Cántico de la Victoria, luego de esa guerra. Y en ese canto está detallado lo que cada tribu hizo, lo que cada tribu aportó para lograr esa victoria. Y vamos a ver cómo aportó Rubén con su familia. ¿Cuál fue el aporte de los rubenitas? ¿Quieren escuchar? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Vamos a leerlo en los versículos 15 y 16. Jueces 5, 15 y 16. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Escuchemos. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Versículo 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Débora en su canto relata la primera reacción de los rubenitas. Cuando empezó la pelea, los rubenitas dijeron, ya que se peleen entre las otras tribus, ya nosotros tenemos nuestro territorio. No fueron a la guerra, se quedaron con sus ovejas. Pero cuando vieron que la guerra se hacía más fuerte y que Israel estaba por perder la guerra, entonces Rubén fue movido por el Espíritu de Dios, juntó a sus familias, y fue cuando hicieron grandes resoluciones del corazón, que dice el versículo 15. Versículo 16 dice, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Se unieron a Dios en propósito. Volvieron a Dios. Hicieron pacto con Dios. Y Dios le dio la victoria a todo el pueblo. Más adelante, en Primera de Crónicas 5, 18 al 20, no vamos a leer los versículos, pero allí los rubenitas ahora están en conflicto contra los asirios. Y allí la historia dice que los rubenitas se encomiendan a Dios y Dios les concede la victoria. ¿Por qué? Porque andaban con Dios, porque hicieron pacto con Dios, porque se arrepintieron de su mal camino, renovaron su carácter, sus vidas fueron transformadas por el poder de Dios. Conclusión.
Esta es la razón por la que los rubenitas también tienen derecho al reino de los cielos. En Deuteronomio 33, Moisés está por morir, el caudillo del pueblo de Israel, y él va a dar su bendición final a todas las tribus. Deuteronomio 33:6. Y en esta bendición vamos a escuchar qué fue lo que le dijo a los rubenitas. Deuteronomio 33:6 dice: y viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Esta fue la bendición para ellos. Los rubenitas tenían que morir por todos sus pecados, por sus faltas en el carácter. Pero por la gracia de Dios y las resoluciones de corazón que hicieron, ahora Moisés les confirma la vida. Porque en Dios habían encontrado gracia y perdón. En la iglesia de hoy, en el tiempo del fin, hay muchos que son rubenitas también. No te apresures a identificar si eres un rubenita o no. Vamos a esperar las otras historias para saber a qué tribu pertenecemos. Pero si nos identificamos con algunos de los rasgos de carácter que hemos mencionado hoy de Rubén, la palabra nos dice que tenemos esperanza. Que tenemos que morir por nuestros pecados, por nuestras faltas de carácter, eso es cierto. Pero si nos encomendamos a Jesús, también se nos dice hoy, hay vida para ti. En Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay vida. ¿Cuál es el paso que deben tomar los rubenitas? Hoy, también, hacer grandes resoluciones en el corazón. Enternecer su corazón. Entregárselo a Jesús. Y Jesús quiere darles a los rubenitas un corazón nuevo. ¿Quiere quitar el corazón de piedra? Quiere darles un corazón nuevo. Llegará el día cuando por esa puerta, la puerta que dice Rubén, Moisés dijo serán muchos, 12,000 rubenitas sellados van a entrar por esas puertas a la Nueva Jerusalén. Que el Señor bendiga esta palabra y que podamos apreciar lo que Dios tiene para nosotros. Y que Dios bendiga a cada rubenita hoy que lucha por vencer su carácter y que quiere entrar en la Padre Celestial. Amén.